Enséñanos esa palabra de vida, Padre, que quede impregnada en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Oh Señor, gracias, porque yo sé, Padre, que trae revelación de ella, Padre, aliento de vida, Padre, pero también esa palabra produce, Señor, cambio, transformación, sanidad, Padre, fe, Señor, para confiar en ti, para esperar en ti, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey, porque eres precioso, porque eres maravilloso, porque eres el Dios que nos sustenta, que nos ayuda, que nos fortalece y que nos permite el poder descansar en ti, Padre. Muchas gracias. Háblanos con esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar con nosotros en este día, que la gracia, la bendición y la misericordia de Dios sea sobre ti y que podamos crecer juntos, ser edificados por la palabra de Dios, que traiga sabiduría, entendimiento en todo lo que estamos esperando en el Señor y que esa bondad, que esa misericordia del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Uno de los textos que hemos venido y quiero continuar con lo que estuvimos compartiendo en el día de ayer en la reunión dominical, y algo que podía sentir es la necesidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo, que podamos comprender muchas cosas que a lo mejor tenemos una información de ella, pero mi anhelo, mi deseo es que lo puedas colocar en práctica. Y uno de los textos que estábamos meditando ayer justamente es lo que dice la palabra ahí en Juan capítulo 7, y quiero ampliar este tema durante esta semana hasta donde el Señor nos permita. Juan 7, 37 al 39. Voy a retomar lo que estuvimos compartiendo en el día de ayer. Si tú quieres, aquí en Facebook o en YouTube pueden conseguir el compartir la palabra que tuvimos ayer. Y permítanme, voy a leer la palabra. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último día de la cena, de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, dice ahí la palabra, de agua viva. Luego el 39 hace una explicación y dice: esto dijo del Espíritu Santo, que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Permítame, casi el contrario de lo que estuve compartiendo ayer, comenzar con el versículo 39. Una de las cosas que Dios, de los regalos preciosos que recibimos de parte de Dios, es la compañía del Espíritu Santo. A veces hay tanto prejuicio de ser dirigidos por Él, y tal vez en algunos casos nos hemos excedido, en otros casos ni siquiera lo hemos tenido en cuenta, pero aquí, como dice la palabra, esos ríos que está mencionando aquí la palabra en el versículo 38, está haciendo la aclaración aquí justamente ahí en Mateo 7, 39, que estaba refiriéndose el Señor Jesucristo al Espíritu Santo. Pero algo bien interesante que hay que tener en cuenta en este versículo es que lo recibieron, o está, dice ahí, en aquellos que creyesen en Él. Él está hablando hacia un futuro que se cumplió justamente en esa misma época, en el día de Pentecostés, el día que descendió primeramente el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban congregados en cierto lugar, y dice que fueron repartidas lenguas como fuego, que una de las condiciones especiales que narra ese pasaje ahí en Hechos capítulo 2 es que todos estaban unidos, todos estaban esperando a la expectativa de la promesa que Dios le había dado. Y justamente lo que dice esta palabra, para traer una firmeza a tu corazón, es que desde que tú abriste el corazón a Él, desde que tomaste la decisión de caminar con Él, de entregar su vida a Él, de decirle, tal vez la oración que me gusta más hacer es una disposición para que Él habite en nuestro corazón, para entregar nuestra vida. El día que le dijimos: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, gobierna todo mi interior. A veces, en muchas ocasiones se quedó simplemente en una oración que alguien le hizo repetir, pero en la mayoría hay una convicción de caminar, de empezar un caminar con el Señor.
Lo primero que sucede cuando abrimos el corazón es justamente lo que está diciendo este versículo 39, que recibiríamos, dice, esto dijo la Escritura, que habían de recibir los que creyesen en Él. Aún no era el momento, añade ahí en el versículo, pero a partir de ahí, después de que vino el Espíritu Santo, después de la resurrección de Jesús, después de esos 40 días donde se apareció a diferentes grupos que necesitaban animarlos, que los congregó y empezaron más de 400 personas, al último quedó un grupo bien reducido. Y vino el Espíritu Santo y repartió lenguas como fuego, dice la palabra, los invistió de poder. Igual uno de los textos que me fascina y que debe ser claro para ti, para mí, mi hermano, mi hermana, es lo que dice Hechos 1:8. Y Jesús les advierte y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos. Y ahí menciona algunos, como una guía donde empezó ese mover del Espíritu Santo, a dar testimonio de Jesús, a reflejar con sus vidas, que al fin y al cabo es el propósito, y por eso se llamaron cristianos, a reflejar con su vida, a hacer igual que lo que hacía Jesucristo, no en una imitación, sino en una transformación. A veces nos volvemos imitadores, pero más que imitadores debemos ser realmente una copia exacta de aquel de quien nos llamó, quien nos formó, pero solamente se puede lograr, y aquí lo está ratificando, y ahí en Hechos 1:8, solo aquellos que le reciben, solo aquellos que tienen la disposición de caminar con Él, no con fanatismo, sino con dedicación, con honra, con creer a lo que Él hizo en nuestra vida, lo que nos da el Espíritu Santo. Y de ahí lo importante, y soy reiterativo con esto, porque la única manera de salir vencedores en medio de cualquier situación que tengamos que enfrentar. Por eso estuvimos estudiando durante 2 semanas, casi 3 semanas, de qué es ser más que vencedores. Ser más que vencedores no quiere decir que no tengamos problemas, sino al contrario, que enfrentamos los problemas con valor, con fuerza, y salimos victoriosos porque entendemos quién está con nosotros. De ahí lo que dice Hechos 1:8, mi hermano, mi hermana, que vas a recibir poder para ser testigos. Y los testigos no simplemente palabras que expresan con sus labios, confesiones quizás de fe que a la final en la realidad no se ve en el diario vivir, en el transcurrir de la vida, sino simplemente muchos se volvieron religiosos. Y la religión realmente no ayuda para nada. Pero cuando una persona permite que ese poder del Espíritu Santo, que ese regalo que está mencionando aquí, que habría de venir sobre los que creyesen en Él, les permite el fluir, les permite y lo creen, y permite que traiga una transformación, una voz interior, un anhelo interior, que les ayuda a enfrentar las situaciones y entregarle al Señor aquellas cosas que no nos permiten seguir adelante. Nadie puede ser testigo del Señor sin el poder del Espíritu Santo, no está activo dentro de su vida. Sí, tenemos un conocimiento intelectual. Nos han enseñado en muchas de las iglesias lo que es el Espíritu Santo. Son estudios bastante extensos y que son bien importantes tener claro la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero en una forma sencilla, y creo que es lo más importante que tú y yo debemos comprender, mi hermano, mi hermana, es que simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es doblegar nuestro corazón, nuestra vida, y permitir que Él sea quien nos conduce, que nos llena, que nos alienta, que nos fortalece. Acuérdese lo que dice la palabra: y recibiréis poder. Todos necesitamos, si queremos ser victoriosos, ese poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo, aún está en el pasado, justamente ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero un capítulo más adelante desciende el Espíritu Santo sobre aquellos que creyesen, y toda la Biblia habla de eso. Ahora, volviéndome al texto de Juan 7, yo les compartía el día de ayer en lo que dice el versículo 37 de este precioso evangelio, porque dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Ahora, es importante contextualizar cuál fue el momento que Jesús se levantó y dijo estas palabras. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos y era bien interesante porque era, era algo conmemorativo, un recuerdo se convirtió casi en una tradición, una celebración anual donde había abundancia de agua durante 6 días. Y según los comentaristas, era recordándole al pueblo que durante el tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, siempre Dios le proveyó agua. Y les decía, y les quiero comentar, que los problemas que vemos que sucedieron en el desierto, la mayoría de veces fueron o porque faltó agua, porque la comida de ellos había momentos que escaseaba, o no estaban contentos con lo que Dios le había provisto. Y uno lee todos los relatos del pueblo de Israel en los libros como en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomio. Toda la lucha del pueblo, toda la inconformidad del pueblo, viendo la gloria de Dios, y eso es lo que a veces admiro al leer todos estos 4 libros al menos. Cómo Dios fue tan tierno, cómo Dios fue tan cuidadoso con ellos. Que para ver la presencia de Dios bastaba salir de la tienda, del tabernáculo, mirar hacia arriba y ver la nube que le estaba cubriendo en el desierto, porque dice la palabra que siempre esa nube permanecía con ellos. Y en la noche ver la columna de fuego que nunca se apagó, que era la manifestación visible de la presencia del Señor. Y a veces uno dice, Señor, ¿qué había en el corazón del pueblo? Que viendo todas estas señales, todas esas manifestaciones de Dios, todavía seguían con un corazón tan endurecido. Y es donde uno llega a la conclusión de varios predicadores y comentaristas, dicen que ellos salieron de Egipto, pero siempre llevan en su corazón a Egipto. Y a veces me pregunto, con todas esas manifestaciones, si tú y yo hubiéramos estado en ese tiempo en el desierto, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? Te voy a decir algo, hubiera sido la misma reacción que tuvieron ellos. Porque a veces viendo las cosas de Dios, viendo su amor infinito, viendo su misericordia sobre nosotros, a veces no somos agradecidos. Y como que la vista espiritual y el asombro prácticamente se apaga y se endurece el corazón. Ahora, si ellos nos vieran a nosotros, la forma como Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿qué dirían ellos de nosotros? Voy a decirle cuál es la diferencia. Ellos podían ver que siempre en el tabernáculo estaba el fuego, la columna de fuego, como dice la palabra. Y yo creo lo que dice la palabra, que durante esos 40 años nunca se apagó, que la nube siempre estuvo con ellos, y una manifestación de Dios día y noche. Y ellos la podían ver en una forma visible. Con razón dice la palabra que el pueblo de Israel vieron sus obras. Pero el problema del pueblo de Israel es que no conoció los caminos del Señor. Y tal vez ellos, si nos vieran a nosotros y viera cómo se está moviendo Dios en este tiempo, hay un cambio sobrenatural, porque ya no somos guiados por una columna de fuego visible ni por una nube visible, sino por un testimonio que el Espíritu Santo nos da. Y creo que este texto es bien interesante. La fiesta donde Jesús se levanta, que está mencionando este último día de la semana, era que el día 7º de esa celebración no había agua, dándole a entender al pueblo que ellos ya habían entrado a la tierra prometida y ya iban a correr ríos de agua viva. Ya no necesitaba simplemente que saliera agua de la roca, la provisión de Dios del agua, sino que en una forma natural, o mejor sobrenatural, Dios les iba a proveer y iba a saciar su sed. Por eso en el último día, quizás muchos buscando agua, quizás muchos tratando de saciar su sed, a cierta hora del día Jesús se pone en pie, y es el contexto de este texto, y alzó su voz, como está diciendo el versículo 37 de Juan 7, y hizo una exclamación, una palabra que no solamente fue para ese día en sí, sino que trascendió hasta el día de hoy para aquellos que están buscando algo diferente en su vida.
No conocimiento, más sí una experiencia con Él. Y es donde dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es interesante porque solamente, o mejor, individualmente, personalmente, tiene que haber un reconocimiento de una necesidad. Nadie te puede ayudar si usted no manifiesta una necesidad. A veces somos tan tímidos, voy a utilizar esa palabra, tan discretos y nos pasamos de discretos que simplemente hay momentos en que yo sé que esa presencia del Señor, a través de las diferentes enseñanzas que nos da, nos hace entender espiritualmente o nos hace una pregunta: ¿qué quieres que yo haga contigo, hijo, hija? O utiliza una persona, un familiar, un amigo, una persona que a veces ni siquiera conocemos, que justamente nos dice eso. ¿Qué es lo que quiere? ¿Sabe cuál es la respuesta general que decimos? Dios sabe. Dios sabe. En cierta ocasión, en algunas ocasiones donde hemos estado ministrando en iglesias, que comenzamos a orar por las personas y nos acercamos a X o Y persona y le preguntamos, ¿qué es lo que quiere que Dios haga? Y a veces en una forma humilde, bueno, no sé si es humildad, dice: Dios sabe lo que necesito. No sé si es por vergüenza. En algunos casos pienso que más bien es por orgullo, porque no nos gusta dar a conocer nuestras necesidades. Dios lo sabe. Si Dios es todopoderoso, casi es un desafío que le estamos haciendo al Señor. Si Dios es tan poderoso, Él sabe lo que necesito. Él sabe cómo solucionar este problema. Y eso casi crea una barrera entre Dios y nosotros. Qué lindo es cuando nos acercamos. Yo siempre he dicho, si tú lees los 4 evangelios, inclusive en el libro de los Hechos se mencionan en algunos casos, donde Jesús se acerca a las personas que están enfermas, a los apóstoles, en el caso de los Hechos, siempre les hace una pregunta, aunque las situaciones eran obvias. Por ejemplo, se acerca un paralítico, que la necesidad de él es poder volver a caminar. Y tal vez Jesús bien apresurándose pudo haber dicho, te voy a sanar para que vuelvas a caminar. No, en la mayoría de casos, y tenlo presente cuando lee los evangelios, Jesús siempre pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez lo que Dios te está preguntando, hija, hijo, ¿qué quieres que yo haga en tu vida? Espero que tu respuesta no vaya a ser, Señor, tú sabes, sino que esto nos está llevando a que tú puedas tener una intimidad con Dios, una confianza absoluta, sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso, o como lo expresa mucho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios es el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Le hace, por ejemplo, el Salmo 50 que expresa. Le hace el Salmo 23 que estuvimos meditando la semana pasada. Jesús o Dios como nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lleva la necesidad y viene una serie de bendiciones, pero también lo que nos pide a nosotros, lo que deben hacer de nuestro interior es reconocer la necesidad. Yo puedo orar por usted según el Espíritu Santo, y es lo que hago generalmente cuando estoy orando en el espacio de oración por los hermanos, por las hermanas, algunos que nos escriben ahí en el chat, algunos que se conectan, otros que me han enviado con anterioridad los motivos de oración, pero que a la final el que mejor conoce su necesidad eres tú mismo. Inclusive a veces tenemos problemas nosotros mismos porque ni siquiera hemos definido lo que necesitamos. Y yo lo comparo mucho como cuando vamos a un restaurante y vamos a pedir un alimento, quizás a la hora de un desayuno, un almuerzo, una comida. Nos pasan la carta donde están escritos todo lo que ellos tienen a la venta y comenzamos a buscar qué es lo que queremos y leemos todo lo que está escrito del menú que están ofreciendo y no nos definimos, no sabemos lo que queremos. Ese es un fiel reflejo de lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, noten, y esta semana, como les decía, vamos a estar hablando de este tema que me parece bien maravilloso. Yo sé que vamos a ser ministrados por el Espíritu de Dios, pero sobre todo Dios nos va a motivar para actuar, para caminar en fe. Porque Jesús lo que dice cuando se levanta y pone una condición: si alguno tiene sed.
no la sed de agua natural. Hay regiones donde escasea el agua, hay otras regiones, al menos en esta época, donde hay abundancia de agua, demasiado agua natural. No está hablando de esa agua, sino de una necesidad interior. Bien pudiera hablar y comparar esto con el Sermón del Monte, donde una de las primeras bienaventuranzas que menciona ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahí empieza a mencionar: bienaventurados los pobres en espíritu, dice el versículo 3. Los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad. A veces pensamos que estamos bien, pero tal vez Dios nos mira de los cielos y dice: ay, hijo, ay, hija, si comprendieras por un momento todo lo que puedes obtener en ti, en mí, todo lo que tengo para ofrecerte, todo lo que tengo dispuesto para ti. Si reconocieras tu necesidad, yo podría suplir, yo podría guiarte, yo podría sanarte, yo podría darle sentido a tu vida. Pero Él no lo va a hacer a la fuerza. Tiene que haber un reconocimiento en nuestro corazón. Si alguno, dice ahí la palabra, tiene sed, venga a mí. ¿Cuál es la necesidad que tienes? Yo quiero que en este día, y te invito con todo mi corazón a que vayas hoy a la presencia del Señor y digas: Señor, quiero definir cuál es mi necesidad. Quiero definir qué es lo que quiero. Señor, para ofrecerte y para decirte, pero también para venir a ti sabiendo que tú eres el único que me puedes saciar de todo lo que necesito. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos: Señor, yo te doy gracias por estos momentos que nos permite el poder acercarnos a ti y el poder recibir y comprender, Señor, lo que tú nos ofreces y lo que tú nos has dado, Padre. Yo sé que ya colocaste en muchos de nosotros, Señor, esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, pero a lo mejor no hemos comprendido el propósito, Señor, porque nos hemos ocupado tanto en nuestras necesidades y han venido tantas necesidades, Padre, en nuestro corazón. Necesitamos tantas cosas, Padre, que a lo mejor hay tanto desorden en nuestro interior, Señor, que no hemos podido definir lo que queremos, Señor. Pero yo sé que con esa ayuda de tu Espíritu Santo, con tu ayuda, Señor, vamos a poder organizar nuestro interior, comprender lo que tú tienes para nosotros, Señor, y ayudarnos a caminar contigo, Señor. Sigue hablándonos en este día, Señor. Permítanos hoy tener comunión contigo. Que esta palabra, Señor, y esta meditación quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y podamos caminar juntos, Señor, con cielos abiertos, Padre, bajo tu misericordia, Señor, bajo tu gracia infinita, Padre. Gracias por tu pueblo. Sánalos, Dios mío. Encamínalos, provéales, Señor. Sácalos en victoria. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Que la paz, la bendición y la gracia del Señor sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. Nos vemos mañana a partir de las 6:30 de la mañana, hora de Colombia. Muchas bendiciones para todos.